Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a ver para seguir estudiando el apasionante tema de la Biblia acerca de la muerte y la esperanza que tenemos en Cristo de vida eterna. La semana anterior habíamos hablado de cómo la muerte apareció en el planeta Tierra. Hoy vamos a tratar de analizar lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza humana, de cómo Dios creó al hombre y de cómo la Biblia habla de la muerte. Lo primero que tenemos que decir está en el Génesis, el capítulo 2, el verso 7, hablando de cómo Dios creó al hombre. Dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones dice, y fue el hombre un alma viviente. Bien, es importante que entendamos esto porque hay muchas personas, muchas filosofías de los hombres que hablan del alma como un ente inmortal, como algo apartado del cuerpo. Y este realmente es un concepto que fue basado en las religiones antiguas y que se copiaron los griegos. Y los griegos llegaron a pensar que el alma era algo aparte. Pero aquí la Escritura nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Los seres humanos vivimos porque Dios colocó en nosotros su poder de vida, si no, no existiríamos. Y cuando Dios hizo eso, entonces nosotros llegamos a ser seres vivientes. Eso nos da primero una consolación, la consolación de que fuimos creados a imagen de Dios y que dependemos de Dios para vivir. Y nuestra lucha en este momento, o nuestra idea de este estudio, es determinar que siempre que la Escritura usa la palabra ser viviente o alma viviente, no lo toma como algo aparte del cuerpo, sino que es que nosotros somos un ser viviente, todo completo. No podemos dividir el ser humano, no lo podemos hacer. Y así es como lo enseña la Escritura. Bien, teniendo ya eso presente, que Dios es quien nos ha dado la vida y que cuando Él nos dio la vida, entonces llegamos a ser seres vivientes, almas vivientes. No es que el hombre tiene un alma, es que el hombre es un alma. Es algo que no se separa, no se puede separar. Bien, entonces ahora vamos a tratar de analizar lo que es la muerte. Y tendríamos que decir que la muerte es lo inverso a la vida. Teniendo que las filosofías humanas nos hablan de la inmortalidad del alma, es interesante que la Biblia contradice totalmente eso. Y nosotros, por supuesto, nos aliamos a lo que Dios dice, porque Dios es el Todopoderoso, Dios es el Creador, y Él sabe cómo fuimos creados y sabe qué es lo que nos ocurre en la muerte. O sea, qué mejor consultar al Dios eterno que nos dio la vida y que tiene una solución para la muerte, consultarle a Él acerca de la vida y de la muerte. Algo interesante es que la Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá. Aquí ya de plano, Dios habla de que los seres humanos morimos. Dice, el alma que pecare, dice, la persona que pecare. Cuando muchas veces la Escritura usa la palabra alma, se refiere al ser humano completo. Por ejemplo, en el día del Pentecostés, cuando se bautizaron aquellas 3.000 personas, algunas traducciones dicen, se bautizaron 3.000 almas.
porque es un solo ser. El hombre no tiene un alma, el hombre es un alma, el ser humano es un alma. Bien, teniendo esto presente, captemos la idea de lo que la Escritura dice acerca de la muerte. Y uno de los libros más claros con respecto a la condición del hombre en la muerte es el libro escrito por Salomón llamado Eclesiastés. Yo por eso le invito a que vayamos a este libro y veamos lo que la Escritura nos dice acerca de la muerte. Vamos allí a Eclesiastés, el capítulo 3, los versos 19 y 20. Dice allí, pues lo mismo, y refiriéndose a la muerte, dice, pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y todos tienen un mismo aliento de vida. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y el verso 20 dice, todo va a un mismo lugar. Todo fue hecho del polvo y todo al polvo volverá. Salomón dice que lo que le ocurre a los animales le ocurre a los seres humanos. Todo va al polvo. Y él luego nos lo aclara un poco mejor, hablando de la condición del hombre cuando muere. Vamos allí a Eclesiastés 9, el verso 5 y el verso 10. Mira lo que dice el 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. Y el verso 10 dice, todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En estas citas bíblicas se nos aclara bien la condición del ser humano cuando muere. Deja de existir. Ya no es más. Y el mismo rey Salomón, en el último capítulo del libro del Eclesiastés, o sea, el capítulo 12, el verso 7, nos dice así, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Aquí, en este verso, el 12:7, nos muestra lo contrario a cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo en su imagen y colocó en el aliento de vida. Y aquí Salomón dice que cuando morimos, volvemos al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa palabra espíritu se puede entender como la fuerza vital, pero también se puede entender como el carácter. En el Antiguo Testamento, 379 veces se usa la palabra alusión al espíritu o al alma, pero en ninguna de ellas habla de que sea un ente independiente e inteligente. No, nunca habla de eso. Y sí, la idea es que puede referirse a un ser humano, puede referirse a la fuerza vital o puede referirse al carácter. Cuando Dios dice, todas las almas son mías, se está refiriendo a los seres humanos. ¿Viste? Cuando aquí dice que el espíritu vuelve a Dios, aquí lo podríamos entender de dos maneras y las dos funcionan. Una es que la energía vital, la fuerza que Dios da para que podamos existir, regresa a Dios. Pero también podemos entender que es el carácter. Y esto es maravilloso porque nos dice que Dios cuida nuestra identidad cuando morimos. Ya esto podría ser alegre, pero también triste, porque morimos y ya dejamos de ser. Eso es cierto, porque el pecado entró en este mundo y apareció la muerte. Sin embargo,
En Dios es que tenemos esperanza de vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos lo dice allí en su palabra. Vamos allí al Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 40. Jesucristo dijo allí: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Esto es maravilloso. Jesucristo es nuestra esperanza de vida eterna. El pecado lo arruinó todo y apareció la muerte. Pero Jesucristo vino y ha muerto por el pecado de la humanidad y ha pagado la vida eterna. Y todo aquel que cree en Jesús, Jesús le resucitará en el día postrero. Esa es nuestra esperanza, hermanos queridos. Y el Señor Jesús, en el capítulo anterior, en Juan, ese es en el capítulo 5, el verso 28 y 29, nos hace una advertencia, pero al mismo tiempo nos da una esperanza. Mira lo que dice allí Jesús refiriéndose a la muerte. Capítulo 5, versos 28 y 29. Dice así: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en el sepulcro, es decir, todos los que están durmiendo. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Debemos aceptar el plan de Dios en Jesucristo, porque si creemos en Él, resucitaremos para vida eterna, porque Jesús pagó la deuda del pecado que causa la muerte y Jesús nos regala la vida eterna. Querido amigo y hermano, los cristianos no debemos temer a la muerte, porque exactamente Jesús vino para salvarnos del pecado y de la muerte. Y cuando Jesús venga por segunda vez, Él resucitará a los que le han amado, a los que le han aceptado. Y Dios quiere que tú y yo formemos parte de ese grupo. Y aquel día despertarán los que amaron al Señor. ¿Sí? Despertará Abraham, dice Génesis 28, dice que Abraham fue y durmió con sus padres que estaban muertos. Cuando habla de Aarón y Moisés, dice, y fueron y se reunieron con su pueblo. Y hablando de David, dice que David fue unido a sus padres, durmió con sus padres. Pues ellos resucitarán para vida eterna. Que tú y yo estemos con Dios para que cuando el Señor Jesús venga, nos resucite para vida eterna. Es nuestra más grande esperanza. Así como estamos, oremos. Señor Jesús, que estás en los cielos, aunque la muerte es tan dura para los seres humanos, aunque todo esto ha sido destruido por el pecado, pero qué bueno es saber que en ti tenemos esperanza. Qué bueno saber que tú nos creaste un día a tu imagen y que por lo que tú hiciste, que te encarnaste, que moriste en nuestra muerte eterna, tenemos la oportunidad de la recreación, que tú nos resucitarás en el día postrero. Toma nuestros corazones y conviértenos con tu gracia para estar para siempre contigo cuando tú vengas por segunda vez. Lo agradecemos en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos en la próxima semana. Si a usted le pareció que este tema ha sido importante, le invito a que lo comparta con sus amigos que no conocen de Jesús, que no tienen la esperanza
de vida eterna que viven angustiados frente a la muerte. Porque solo en Jesús tenemos salvación y vida eterna. Señor los bendiga.